Buenas mis estimados, ¿cómo están? Espero que bien, aquí les habla su amigo el loco de la máscara trayéndoles el siguiente capítulo de esta teoría. Antes de iniciar no olvides suscribirte y darle like si el video es de tu agrado. Sin nada más que decir, espero que les guste. Capítulo 21, una nueva esperanza. Mientras tanto, en una parte del muro, el Spinosaurus estaría saliendo hacia un costado, mientras tenía algunas partes de sus garras, así como de su mandíbula, y de sus pies llenos de sangre, mientras terminaba de masticar lo que estaba comiendo, para después pasárselo. Así él miraría el muro, y recordaría cómo fue que Kong evitó que él subiera, por lo que el Spinosaurus se enojaría, pero luego miraría su brazo roto, y se enojaría más, así él comenzaría a caminar. Mientras se dirigía al muro, pero al mismo tiempo, detrás de él, habría un enorme trayecto de sangre, así como de cuerpos mutilados de soldados, dando a entender que fue él quien los asesinó. Mientras tanto, con Kong, todos se habrían quedado sorprendidos por eso, donde unos dirían, pero qué poder, ese Kaijin acabó con el otro de una manera muy salvaje. De verdad, ese Kaijin fue quien salvó a los demás capitanes, pero quienes serían los más sorprendidos serían Krista, Ymir, Annie, Reiner, Connie, Bertolt y los demás chicos, donde Krista diría, mientras no dejaba de ver a Kong, pero de verdad, ¿eres tú? Así ella recordaría algunos de sus momentos donde Kong era alguien muy pacífico, y verlo convertido ahora en un feroz peleador, le era algo muy imposible de creer, a lo que Krista después diría, después de que cayó la muralla María, no sé a qué pudiste haberte enfrentado, quizás te volviste así para sobrevivir, a lo que Krista después pondría una ligera sonrisa, mientras unas pequeñas lágrimas caían por su mejilla. Donde ella diría, me da gusto que hayas sobrevivido, pero por otro lado, Reiner diría, maldición, ¿ese monstruo acaso será otro titán? Es como un titán simio, ¿cómo fue que no lo vimos antes? Pero luego Pixis reaccionaría, y en eso diría, escúchenme todos, así todos lo verían, y luego Pixis diría, el Kaijin de púas, ha sido derrotado, bajen ahí, y derroten a los titanes, del último Kaijin no se preocupen, el Kaijin bestia seguramente lo vencerá, pero no podemos quedarnos de brazos cruzados mientras esto pasa. Todos, ayuden a liberar las calles de los titanes, quiero ver huesos gigantes en el suelo con vapor saliendo de sus cuerpos. Ahora, a lo que todos los soldados dirían, sí señor, por lo que todos comenzarían a bajar, donde Jin mientras era seguido de Connie, Marco, y Annie diría, gracias a ese monstruo conseguimos deshacernos de un problema, tenemos que acabar con los titanes, esos ya podemos exterminarlos, donde Connie y Marco dirían que sí, pero por otro lado, Annie miraría a Kong desde ahí, donde Kong estaría sosteniendo una de las púas, mientras también estaba bañado en algunas partes de su rostro, manos, y cuerpo de sangre, pero sobre todo de sus colmillos, a lo que Annie se asustaría al verlo. Por otro lado, Kong daría un fuerte rugido, mientras ponía un pie en el cadáver del Stegosaurus, donde todos los soldados que distrajeron al gran herbívoro estarían mucho más aliviados de que ese monstruo haya sido derrotado, pero luego llegarían otros soldados, donde ellos dirían, ustedes, así todos los mirarían, y luego ellos dirían, deprisa, únanse a los demás, iremos a la puerta, liberaremos el camino de Jaeger tanto como podamos para poder ejecutar el plan, donde ellos se sorprenderían, pero dirían que sí, pero Kong también habría escuchado eso, por lo que recordaría a Eren transformado en titán, así que él confiaría en que Eren podría hacerlo. En eso, Kong se comenzaría a concentrar, y después comenzaría a usar su olfato para encontrar al Spinosaurus, donde le encontraría su rastro, por lo que Kong volvería a su forma cuadrúpeda, y después comenzaría a correr, donde los soldados dirían, el Kaijin bestia, se va, a lo que unos dirían, no se preocupen, él va tras el Kaijin de la aleta, ya vimos su fuerza, no debemos preocuparnos, a lo que todos verían que era cierto, por lo que los soldados se irían de ahí. Mientras tanto, con Eren, él seguiría atacando a Mikasa, mientras ella esquivaba sus golpes, ante la mirada atónita de varios soldados, a lo que el capitán diría, maldición.
¿por qué sucedió esto? Pero luego otro soldado diría, ese titán, es igual al resto, no es diferente, eso debimos saberlo desde un inicio, pero luego Mikasa subiría por su cabeza, hasta quedar a la altura de sus ojos, donde ella diría, Eren, ¿pero qué haces? ¿Por qué no me reconoces? Pero luego Eren alzaría su puño, mientras el capitán vería esto, y luego diría, Ackerman, muévete, él intentará atacarte, a lo que Mikasa se daría cuenta, pero luego se movería rápidamente, a lo que Eren se golpearía con fuerza en su rostro. Y después caería, donde los soldados dirían, maldición, no podemos seguir con esta farsa, tenemos que luchar, a lo que el capitán no sabría qué hacer, pero luego miraría a Mikasa, la cual le regresaría la mirada. Por otro lado, Reiner, Bertolt, Ymir y Krista estarían acabando con algunos titanes, cuando de repente, Bertolt miraría a un lado, y después se asustaría, donde diría, cuidado, a lo que todos se girarían, y también se impactarían, pero sobre todo, Reiner e Ymir se asustarían, pero Krista se sorprendería. Mientras decía, que, ya que estaría corriendo mientras iba pasando cerca de ellos, a lo que algunos soldados se asustarían, mientras decían, el Kaijin bestia, pero luego otros soldados que iban pasando a un lado de dirían, todos, muévanse y no ataquen al Kaijin bestia, él no nos hará nada, solo ataca a los titanes y a los Kaijin, así todos se sorprenderían, mientras Krista quería ir detrás de él, pero luego un soldado diría, Lens, ¿a dónde vas? Ya dimos la orden de no atacarlo, solo no se metan en su camino. Pero también en ese momento, Reiner diría, tenemos que movernos, y seguir acabando con los titanes, a lo que él le daría unas señales a Bertolt, el cual entendería, y después ellos se irían de ahí, mientras que Ymir diría, Krista, desde hace unas horas, has actuado muy raro cuando ves a ese monstruo, ¿qué sucede? A lo que Krista después diría, no es nada, a lo que Ymir diría, mientras la sujetaba con fuerza, no me mientas, a lo que Krista después diría, mientras veía con yo conozco a ese Kaijin. Ante esto Ymir se sorprendería, y luego diría, ¿qué dijiste Krista? A lo que ambas se calmarían, y luego Ymir diría, ¿cómo que conoces a ese Kaijin? A lo que Krista después le contaría quién era ese Kaijin, y cómo fue que lo conoció. Ante esto, ella se sorprendería, a lo que Ymir diría, Krista, ¿de verdad, esto que estás diciendo, es en serio? A lo que Krista después diría, sí, donde Krista diría, pero no se lo comentes a nadie, esto debemos mantenerlo en secreto, a lo que Ymir reaccionaría, y luego la miraría, donde diría, ¿por qué? A lo que Krista diría, porque no sabemos qué haría el ejército si se entera de que él no le hace daño a los humanos, y sobre todo, si saben que yo puedo comunicarme con él, a lo que Ymir se sorprendería, pero vería que era cierto, por lo que ella sentiría su cabeza. Mientras tanto, estaría buscando al Spinosaurus, donde estaría dirigiéndose hacia la entrada, pero no lo encontraría, aunque seguía percatándose de su rastro, pero antes de irse, escucharía a unos soldados decir, no puede ser, los titanes siguen entrando. A lo que se giraría, y luego miraría como de los árboles que había puesto solo quedaba uno, pero este ya estaba algo agrietado, donde la grieta era lo suficientemente grande como para que los titanes entrarán, donde ellos entrarían con sus cuerpos despedazados, los cuales se regenerarían, pero después él miraría como unas garras se lograrían ver por el hueco, al mismo tiempo que más grietas comenzaban a formarse y vería más garras, así, unos Therizinosaurus lograrían dejarse ver, a lo que se sorprendería. Pero se daría cuenta que la barricada que había puesto no iba a durar por mucho, así que él miraría en donde estaba la roca, mientras que también miraría el lado por donde estaba el rastro del Spinosaurus, así que no sabría qué hacer, ya que Eren no había movido la roca desde que volvieron las fuerzas a la batalla, por lo que se dirigiría hacia esa zona, mientras que por otro lado, Krista se habría dado cuenta de por lo que ella se sorprendería, pero sin pensarlo se movería hacia él. Mientras los demás no se darían cuenta de eso, a lo que Krista después usaría mucho más combustible, y en eso lograría llegar al hombro de quien se percataría de esto, así él se detendría, y luego tomaría a Krista, donde ella se sorprendería, a lo que vería que era ella, por lo que se sorprendería un poco, donde Krista diría, oye, ¿me recuerdas? Soy yo, Krista, a lo que solamente asentiría su cabeza, a lo que Krista después diría, quisiera que nos hubiéramos reencontrado en otra situación.
pero luego Con la interrumpiría, mientras la llevaba hacia su hombro, donde ella se sorprendería por esto, pero luego Con seguiría corriendo, mientras que Krista diría, Con, espera, pero ¿qué pasa? ¿A dónde vas? Espera, sigues buscando al Kaijin de la aleta, pero Con solo seguiría mirando hacia enfrente, donde Krista miraría también hacia enfrente, y luego se sorprendería, donde diría, ¿qué? Espera, ¿acaso tú? Mientras tanto, Armin mientras usaba sus hojas y estaba en el cuello de Eren diría, vamos, Eren, reacciona, por favor, a lo que Mikasa mientras acababa con algunos titanes diría, Armin, ¿qué sucede? A lo que Armin diría, Eren no reacciona, a lo que Mikasa estaba a punto de decir algo, pero luego una sombra grande se vería, a lo que Kon se colocaría de pie, ante la mirada atónita de Armin y Mikasa, donde Armin se asustaría, mientras que Mikasa también, pero luego ella diría, maldición, y justo ahora, mientras que por otro lado, los demás soldados también se darían cuenta de esto. Y luego la chica de lentes diría, maldición, señor, el Kaijin bestia está con Jäger, a lo que el capitán después se giraría, y en eso diría, mientras estaba sorprendido y asustado, maldición, vamos, así ellos irían hacia esa zona, mientras que Mikasa sacaría sus hojas, y estaba a punto de ir, al igual que los soldados, quienes estaban a punto de usar sus hojas, pero luego Kon solo los miraría, y después todos se quedarían quietos, mientras también estaban paralizados, donde Mikasa diría, ¿qué sucede? Mientras que Armin diría, ¿por qué me siento así? Mientras que los soldados también estaban asustados, mientras tanto, algunos soldados estarían acabando con los titanes de un lado del muro, cuando de repente escucharían como si rocas estuvieran cayendo, por lo que se girarían, y luego al mirar arriba se impactarían, pero más que nada, se asustarían, ya que el Spinosaurus estaría escalando el muro, donde dirían, que es el Kaijin de aleta, a lo que otros dirían, no puede ser, tenemos que detenerlo, rápido. Así ellos comenzarían a usar su equipo de maniobras, pero después el Spinosaurus se daría cuenta de esto, por lo que comenzaría a usar su cola para golpearlos, donde unos dirían, maniobras evasivas, ahora, por lo que ellos lo harían, pero luego todos subirían más arriba del muro, mientras decían, atacaremos desde arriba, no podrá contra todos al mismo tiempo, donde unos dirían, sí señor, por lo que todos se prepararían con sus hojas, y comenzarían a caer. Mientras que el Spinosaurus se daría cuenta de esto, pero pondría una sonrisa sádica, mientras las aletas de su cuello se abrían lentamente, a lo que los soldados dirían, ahora, ataquemos, debemos evitar que este Mons, pero luego el Spinosaurus abriría sus aletas, y al mismo tiempo una gran cantidad de veneno junto con ácido saldrían disparados hacia ellos, donde todos se sorprenderían, pero unos dirían, ¿qué rayos es eso? Así varios lo recibirían, y después comenzarían a gritar del dolor, ya que estarían siendo quemados por la sustancia del Spinosaurus, donde los demás llegarían a los tejados enfrente de ellos, y después mientras los demás caían muertos con el veneno del Spinosaurus en sus cuerpos, se quedarían aterrados e impactados, donde unos dirían, pero qué rayos, este monstruo arrojó una sustancia rara, pero qué letal es esa cosa, ya que ellos verían a sus compañeros comenzando a desintegrarse por esa sustancia. A lo que ellos dirían, demonios, tenemos que detener a esa cosa, rápido, pero ellos antes de que dijeran algo más, el Spinosaurus daría un fuerte rugido, mientras su aleta enorme comenzaría a abrirse, mientras todos los soldados se quedaban impactados, a lo que ellos dirían, pero qué demonios está haciendo esa cosa, a lo que el Spinosaurus después daría otro rugido, pero esta vez, sería diferente, y después de la abertura de la aleta de su espalda que se dividió en dos, expulsaría más de esa misma sustancia, la cual los tomaría por sorpresa. Por lo que ninguno podría reaccionar, así todos lo recibirían de lleno, mientras gritaban del dolor. Por otro lado el Spinosaurus después se detendría, ya que ese modo de defensa consumía muchas fuerzas, mientras tanto, con los demás, Mikasa seguiría tratando de moverse, pero por el miedo no podría, pero luego alguien diría, deténganse, a lo que ellos se girarían, y luego Armin desde esa altura diría, Krista, a lo que Mikasa diría, Krista, ¿qué haces? A lo que ella diría, escuchen, así ella señalaría a Kon, y después diría,
él no nos hará daño, simplemente no lo ataquen, a lo que la chica de lentes diría, pero ¿qué rayos dices? A lo que el capitán diría, ¿por qué dices eso? A lo que Krista diría, porque él me acaba de salvar la vida. Ante esto ellos se sorprenderían, y luego Krista diría, me salvó de varios titanes que estaban intentando atacarme, a lo que ellos se sorprenderían, pero justo antes de que alguien dijera algo, Kon se acercaría a donde estaba Armin, y después él se sorprendería, al igual que los demás, mientras Mikasa diría exaltada, Armin, Eren. Mientras los demás también se sorprenderían, a lo que Armin cerraría los ojos, pero después Kon pasaría de largo, así dejando sorprendidos a todos, mientras que Armin abriría sus ojos, y después miraría hacia arriba, así, él también se sorprendería, ya que él también vería cómo es que Kon miraría la roca, a lo que Kon después la tomaría, y en eso daría un fuerte rugido, y después comenzaría a sujetarla desde abajo, y después Kon comenzaría a usar mucha más fuerza, mientras que el suelo debajo de él se rompía. Pero después la roca comenzaría a alzarse, así dejando sorprendidos a todos, donde la chica diría, ¿qué? ¿Pero qué rayos hace? A lo que el capitán diría, fue por la roca, ¿pero por qué? A lo que Kon después cargaría por completo la roca, y después él se giraría, y en eso miraría hacia la puerta, y después comenzaría a caminar, mientras llevaba la roca, así dejando sorprendidos a todos, donde Mikasa diría, ¿pero qué pasa? A lo que Kon después seguiría caminando, donde la chica de lentes diría, ese monstruo. ¿A dónde lleva la roca? A lo que uno de los soldados diría, rápido, tenemos que matarlo, si esa cosa se lleva la roca, nos meteremos en problemas, a lo que el capitán estaba a punto de decir algo, pero luego, varios soldados aparecerían enfrente de Kon, y después asesinarían a los titanes que estaban obstruyendo su paso, así dejando sorprendidos a todos, donde Kon se sorprendería, ya que vería que eran los mismos soldados. En eso, los que iban a la cabeza dirían, deprisa, limpiemos el camino para el Kaijin bestia. Él acabó con el resto de Kaijins, lo mínimo que podemos hacer, es no estorbarle, a lo que los demás dirían que sí, por lo que seguirían asesinando titanes, mientras Kon se sorprendía de eso, pero después la chica de lentes, junto a Mikasa, Armin, Krista, y los demás soldados se quedarían impactados, a lo que la chica diría, que demonios se volvieron locos, porque están ayudando al Kaijin bestia, pero después Krista se percataría del trayecto de Kon, a lo que ella se impactaría, y luego diría, ¿qué? ¿Acaso él? Así ellos la verían. Y luego Krista diría, va a cerrar el agujero con la roca, a lo que todos se impactarían, pero mirarían el trayecto de Kon, y notarían que era cierto, por lo que uno de los soldados diría, capitán, ¿qué haremos? A lo que él se sorprendería, pero luego vería a Eren, y cómo es que este no reaccionaba, y después se giraría, y vería a Kon llevar la roca, a lo que él diría, soldados, quiten a los titanes del camino del Kaijin bestia. Ante esto, ellos se sorprenderían, donde el capitán diría, deprisa, todos muévanse. A lo que ellos reaccionarían, pero luego Mikasa diría, Eren, pero luego el capitán diría, Ackerman, tú también, así él vería a Armin, y luego diría, tu cadete, encárgate de Jaeger, ¿puedo confiarte eso? A lo que Armin se sorprendería, pero luego diría que sí, mientras que Mikasa diría, pero, a lo que Krista diría, Mikasa, vamos, tenemos que ayudar a Kon, a lo que Mikasa después diría, Kon, a lo que Krista diría, mientras reaccionaba, y después reflexionaría sobre lo que dijo, vamos, no podemos perder el tiempo. Así Krista jalaría a Mikasa, y después ambas irían corriendo, donde Krista diría, Kon, de verdad, es mi imaginación lo que estoy viendo, pero luego los soldados seguirían ayudando a quitar a los titanes, mientras unos se comían a los soldados. Por otra parte, Connie y Jin, quienes habrían llegado a los tejados de una casa, dirían, por fin, qué bueno que conseguimos escapar, a lo que Annie después diría, oigan, miren eso, así ella señalaría un lugar, y después ellos se impactarían, ya que verían la gran roca moverse. Pero su sorpresa sería aún más, cuando verían quién era el que la estaba llevando, mientras que debajo del muro, Reiner y Bertolt también estarían observando impactados esto, mientras Reiner decía, ese monstruo, está cargando esa roca, pero qué demonios, a lo que Bertolt diría, Reiner, ese monstruo, es como el de aquel día, a lo que ambos temblarían, mientras que varios soldados estarían cerca de la entrada, mientras seguían luchando contra los titanes, pero después una pequeña luz se filtraría.
Esto llamaría su atención, por lo que se girarían, y después los soldados se sorprenderían, ya que mirarían cómo habría un bloqueo en la puerta, con lo que parecía ser un árbol, pero después ellos mirarían varios huecos, y como varias garras estarían filtrándose por ellos, mientras también, estas mismas garras estaban agrandando los huecos, pero luego varias criaturas asomarían sus cabezas por los huecos, mientras estos se agrandaban más, a lo que todos los soldados se asustarían. Mientras decían, ¿qué demonios? Hay algo en la puerta, mientras que otros dirían, deja eso para después, tenemos que avisar que más Kaijins están entrando, esto en verdad es malo, pero Com estaría más cerca del agujero, pero después el árbol que él habría puesto ya estaría más destrozado en su totalidad, donde varios Therizinosaurus, y algunos entelodontes gigantes estarían dando varios rugidos, mientras ya estaban a punto de romper la barricada, a lo que Com se impactaría. Mientras Mikasa, y los demás también se daban cuenta de esto, a lo que la chica de lentes diría, no puede ser, ¿acaso estamos perdidos? Mientras el capitán era tomado por un titán, y era devorado por él, causando la ira de Mikasa, mientras que Krista también vería a las criaturas que estaban asomándose por el muro, pero luego todos escucharían un fuerte rugido, así ellos mirarían a Com, quien se daría cuenta de que ya no había tiempo, por lo que Com se prepararía, mientras se colocaba en una posición. A lo que ellos dirían, no puede ser, ¿qué está haciendo? Pero luego unos soldados dirían, los titanes, y los Kaijins, han entrado, así todos mirarían hacia la entrada, mientras ellos se abrían paso por la puerta, pero después con todas sus fuerzas, comenzaría a correr, para después arrojar la roca con todas sus fuerzas en dirección de la puerta, ante la mirada atónita de todos, mientras las bestias, y los titanes entraban, pero antes de que cruzaran a la ciudad, esta sería sellada por completo por la roca.